Vamos a otro tema porque un 0,7% aumentó en julio el índice de precios al consumidor, según los datos entregados por el INE. La inflación que está subiendo y se ha escapado cada vez más del rango meta del Banco Central, que está en torno al 3%, incidido principalmente por las alzas en algunos productos como la electricidad, que solo el último mes subió un 12%. Queremos profundizar en las cifras, también en las proyecciones del IPC, y para eso nos acompaña el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Raimundo Soto, a quien saludamos. Gracias, Raimundo, por estar aquí. Raimundo, bienvenido. Hola, buenos días. Ya, Buenos lo días, primero, Carlos. Buenos días, Tabor. contrastar esta información y esta cifra con las expectativas que tenía el mercado. ¿Es más o menos el rango que se esperaba o sorprende este IPC? No, yo creo que está en el rango. No me parece que sea una sorpresa en términos de inflación. Lo que sí es que el número es alto. Todo el mundo esperaba un número alto y el número fue alto. Entonces no es una sorpresa, pero tampoco es una buena noticia. ¿Y esto sería el comienzo de una tendencia alcista, pensando, Raimundo, en que aquí está el impacto de las cuentas de la luz, pero no está todo el impacto? Quizás lo peor viene en el próximo mes o en el mes subsiguiente. A ver, yo creo que hay que separar la trayectoria de corto plazo de la de largo plazo, que son dos cosas bien distintas. En primer lugar, porque el Banco Central no opera día a día ni mes a mes, opera con un horizonte más o menos largo, y por lo tanto hay a veces sorpresas inflacionarias positivas o negativas, y hay a veces meses donde hay más inflación o menos inflación, y hay eventos puntuales que gatillan una inflación más alta o más baja, pero el Banco Central, que es el que es responsable de la inflación en Chile, está pensando en un horizonte que no es menos de 9 meses. Para que, quizás la manera más simple de entender esto es como un barco que navega, ¿no? La economía chilena es como un barco que va navegando en el mar. Y cuando hay que dar un golpe de timón, se da, pero el efecto, como en los barcos, se produce varios meses después. Entonces el Banco Central no está reaccionando a la inflación del minuto, sino que está reaccionando a la anticipación o a las previsiones de inflación de entre 9 y 15 meses, más o menos. Ya. Entre 3 y 6 Y meses. eso significa que en esa mirada como más proyectada está incorporado el tema de la luz, que esta vez sube un 12%, pero que sabemos tiene al menos 2 escalones más de aquí a fin de año, donde vamos a seguir con otras alzas. A ver, yo creo que lo dijo, me parece, la presidenta del Banco Central. Eh, Ellos anticiparon que iba a haber un ajuste de tarifas de electricidad, pero no saben cuándo exactamente, y probablemente deben haber previsto que podía ser el mes pasado y que se iba a prolongar por 3 meses, perdón. Eh, Ahora, el impacto es un pelito más difícil de anticipar, porque va a depender de cómo se escalonan esos subidas de la tarifa. Más bien, remover el subsidio lo que hace subir la tarifa. Si no hubiéramos tenido el subsidio, las tarifas habrían ido cambiando de acuerdo a la indexación que tienen, y no habríamos tenido estos brincos tan grandes de la inflación de un mes a otro. Pero me parece que el Banco Central lo tenía internalizado. Aún así, es preocupante que la inflación esté ligeramente fuera del rango del Banco Central. El rango del Banco Central es entre 2 y 4, Sí. y estamos un poquito por encima del 4 en un horizonte de 12 meses. Entonces, me parece a mí que si bien esto ha sido anticipado y de alguna manera sabemos que los siguientes 2 meses vamos a tener efectos de nuevo de la electricidad sobre la inflación, también llama un poco a la cautela en términos de tasas de interés, porque el Banco Central yo creo que va a seguir con una política bastante más conservadora de lo que venía haciendo. Ya. De todas maneras, Raimundo, pensando en la trayectoria del IPC mirando hacia atrás, julio siempre tiene un IPC un poco más alto, porque además de la luz, que la vemos ya que subió 12%, uno mira la estadística del INE y dice que subieron 10 de las 13 divisiones, o sea, casi todo se disparó en el último mes. ¿Es particular de julio? ¿Es un fenómeno que se da en invierno? Sí, no sé si se disparó, que hay que tener cuidado con el término. El mes de julio siempre tiene una inflación un poquito más alta. Claro, veníamos del Hay menos efectos. 0,1, sí, pues. Sí, sí, está bien. Pero eso es a lo que tú te refieres de ahora, es que todos los meses hay una cierta estacionalidad, Sí. y los precios suben de la misma manera que sabemos que los precios de los paraguas suben en invierno y que el precio de los helados sube en el verano, y ese tipo de cosas suceden. Pero yo no me atrevería a decir que se disparó la inflación. Yo me atrevería a decir que el mes de julio es un mes que tradicionalmente tiene más inflación, y este en particular se vio afectado por las razones que tú acabas de dar, que son obviamente las más valederas.
Ya, ahora, ¿esto pone más cuesta arriba el alcanzar el rango meta del Banco Central? Yo pienso que sí, que es probable que la inflación vaya a estar un pelito por arriba del rango, no de la meta, del rango del Banco Central, que como dije es de 2 a 4. Eh, pero de nuevo, el Banco Central y los economistas estamos pensando siempre en los siguientes 12, 15, 18 meses. Entonces, es ese ahí es donde, como dicen técnicamente los economistas, se anclan las expectativas de inflación. No es con el mes inmediato. Ya, pero ahí Lo que sí también, me parece, perdón, Raimundo, ahí también hay algunas situaciones que son medias volátiles que yo no sé hasta qué punto se pueden proyectar. Hemos visto lo que ha estado pasando con las noticias que llegan desde Estados Unidos, el desplome de la bolsa, de los mercados, y eso también ha impactado en el dólar, que se ha moderado en los últimos días, pero igual algunos temen que el dólar se pueda disparar, que esto genere un problema mayor. ¿Hasta qué punto eso se puede proyectar y hasta qué punto ese tipo de eventos mueven la aguja intempestivamente y no se alcanzan a incorporar en las proyecciones? mira, si nosotros pudiéramos anticipar para dónde se va el dólar todos los Otro días gallo y nos todos los meses, cantaría. yo no estaría hablando contigo, Están 9:40 estaría hoy día. operando en el mercado y ganando plata. Eh, no, yo creo que hay ciertos eventos que no son para nada anticipables. De hecho, la sorpresa del mercado laboral de la semana pasada en Estados Unidos gatilló un miedo en todos lados. Sí. Ahora, pero hay que separar también las reacciones de corto plazo, de ultra corto plazo, en las que uno ve que se desploma la bolsa el día lunes, pero rebota el día martes Claro. y de alguna manera esa incertidumbre va desapareciendo. Pero sí es cierto que la economía mundial se está enfriando, más allá de lo que se había previsto, y que por lo tanto la situación económica de Chile, si bien no es complicada, enfrenta un desafío adicional, que es estos mercados que están menos dinámicos, y es por eso que el dólar tiene un salto, se mueve, ¿ok? Pero yo, en esto hay que ser bien cuidadoso de separar la noticia del instante de lo que sucede en el más mediano y largo plazo. Y en ese sentido, sí, la economía chilena va a enfrentar una situación un poquito más apretada, pero no es un drama, no es una crisis. Ya, Raimundo, lo que sí quizás le podría afectar a Chile es lo que está pasando con el corte de la electricidad. Hemos visto que ha sido un desastre. Llevamos una semana con casi millones de personas que se han visto afectadas en algún minuto. El día jueves, viernes, hoy día han bajado. Todavía hay cortes de luz acá en Santiago. ¿Eso qué impacto va a tener en la economía? Pienso en la gente de a pie, común y corriente, pero también en las pymes, en las clases que se han impactado y un montón de elementos de la economía que están a medias o quizás paralizadas. Sí, a ver, lo de la electricidad me parece en primer lugar que es completamente inaceptable. No que se hayan producido los cortes, porque una tormenta puede suceder y los cortes pueden suceder, pero me parece que la velocidad de reacción de las empresas ha sido demasiado lenta a un problema que además afecta a demasiada gente que no tiene ninguna alternativa, ¿no? La electricidad ha pasado a ocupar la mayor parte de las cosas que hacemos, desde la calefacción hasta la cocina, hasta el internet, la comunicación, etcétera. Entonces me parece que primero hay que señalar que si bien la tormenta fue tremenda, indiscutible eso, la capacidad de respuesta de la empresa ha sido particularmente lenta, sobre todo acá en Santiago. Paupérrima, claro. No, claro, absolutamente. Yo creo que no cabe ninguna duda al respecto. Y por último, uno puede decir, mire, no tenemos los medios para atacar el problema más rápidamente, pero hay que ser honestos desde el principio. Acá no ha sido el caso. Ahora, hay mucha gente que va a ser afectada, pymes, el comercio de empresas o tiendas que están cerradas, pero además hay un problema adicional que permea por debajo, y es que este tipo de cosas generan incertidumbre y temor. Incertidumbre en los empresarios, incertidumbre en la gente que tiene empresas o que tiene tiendas o que tiene negocios, y temor a invertir. Y el temor a invertir o el temor a trabajar es súper difícil de dar vuelta, ¿no? Los problemas de confianza en la economía chilena son importantes, y yo creo que es algo que tenemos que atacar con decisión. Y entonces, en este contexto, es probable que, si bien no va a tener un impacto en la inflación, no lo vamos a ver. Pero sí en el crecimiento del país. Lado. Sí en el crecimiento del país en el IMASEC, que ya fue bastante bajo, el último que conocimos, 0,1, ahí sí se puede proyectar de que va a tener una incidencia directa. Puede tener una incidencia, pero no creo que sea demasiado sustancial. Ya. Pero, por ejemplo, tienes escuelas cerradas, ¿sí? Ese tipo de cosas, uno puede decir, bueno, mira, es un par de semanas, no es muy grave.
no, tienen efectos en el largo plazo. No son despreciables los efectos en términos de confianza, en términos de capacidad de tomar decisiones, confianza en el gobierno, confianza en las empresas. Yo creo que esto tiene efectos de largo plazo en esa dimensión. Raimundo, siempre vemos el IPC como lo que se encarece la vida finalmente, y uno viene en una sensación permanente de que la vida se ha encarecido mucho en el último tiempo, desde la pandemia, mucho más todavía. ¿Cómo está esa realidad, ese pie forzado respecto de cuánto se van reajustando los sueldos y si se van poniendo a tono con este IPC o con este encarecimiento que sigue subiendo? Muchas veces la gente dice, con los mismos 100, ahora me alcanza para mucho menos, digamos. Yo también lo digo. Se ha ido perdiendo poder adquisitivo, porque se habló en algún momento de recuperación de los sueldos, pero no sé si es algo que las personas constaten en su cotidiano. Todo el mundo dice, no, eso no es así. Sí, bueno, es fácil reclamar. Yo también reclamo cuando voy al supermercado y las cosas están más caras. Pero a ver, yo creo que hay dos cosas. El día de ayer o antes de ayer apareció la noticia que los salarios reales, es decir, ajustados por inflación, los salarios han estado creciendo los últimos 18 meses. Lo que significa que el poder adquisitivo de las personas que han sido encuestadas para esos salarios ha ido creciendo, en promedio. A alguna gente le fue bien, a otra gente no le fue tan bien. Claro. Pero lo que sucede, creo yo, es que una buena parte del mercado laboral es informal. Trabajan en el sector informal. No Casi un tienen 30%, ¿no? Estamos en un como 28%, si mal no recuerdo. Como un tercio de los trabajadores están en el sector informal. Y esos no están recogidos en el índice de sueldos porque no tienen un sueldo, lo que tienen son ingresos. Entonces, es posible que estas dos realidades convivan. Los que tienen un trabajo con contrato, con una empresa y que tienen seguridad laboral, etcétera, puede que hayan observado un mejoramiento de los salarios reales, claro, en promedio, de nuevo, hay algunos que fue bien y otros que fue peor. Pero el sector informal no tiene necesariamente la misma trayectoria. Entonces, es re probable que en el sector informal la gente diga, oiga, a mí ya no me alcanza o cada día se me está haciendo más difícil. Raimundo, desde ese punto de vista de lo que usted dice, empleo informal, y a propósito del empleo que está hoy día en Chile sobre el 8%, ¿qué impacto va a tener en la economía lo que conocimos el día de ayer, que es tremendo en el Biobío con el cierre de la siderúrgica de Huachipato? Se dice que solamente ahí en Biobío podrían perderse 20.000 empleos. Se habla de que el desempleo, si está en 8 a nivel nacional, ahí en Biobío podría subir a 12. Va a ser un impacto profundo. Son importantes ahí también las miradas y las decisiones que toma el gobierno en cuanto a los planes de reconversión, por ejemplo. Yo pienso que sí, que el impacto local va a ser fuerte, no me cabe ninguna duda. Es una empresa que además tiene 70 años de operación, lo acaban de decir ustedes en la nota anterior a esta. El impacto es por varios lados y son complejos. En primer lugar, esto fue crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que iba a pasar, ¿no? La estrategia de pedir una sobretasa es como a un paciente terminal darle un poquitito de morfina para que se sienta un poco mejor, pero esto no iba a operar en el largo plazo. Y creo que además el hecho de haber puesto la sobretasa políticamente, en términos de política económica, no de política a seca, no es una muy buena idea. Nos compramos problemas con los chinos que tienen una capacidad bastante fuerte de retaliar. Yo creo que fue relativamente mal manejado. Y no ahora, resultó, además. para la región, la industria es importante, los trabajadores van a quedar desempleados. Transitoriamente, aquellos que tengan alternativas en otro lado, pero yo creo que sí, que tiene un efecto local importante. No a nivel nacional, no creo que tenga ningún gran efecto a nivel nacional, pero sí en la zona de Concepción. Sí, ahora, Raimundo, hay algunos estudios de la Universidad Católica de la zona, por ejemplo, que dicen que, porque una cosa son los trabajos directos e indirectos que puede aportar la siderúrgica, pero otra cosa tiene que ver con los servicios también que están relacionados con esta empresa y con esta industria, y ahí hay algunos estudios que hablan de una contracción de un 3% del PIB regional. Yo me imagino que eso es mucho, ¿o no? Cuesta uno dimensionar porque son como cifras muy macroeconómicas, pero ahí uno diría, ¿eso no tendrá un impacto en lo nacional? No lo creo. Ya. No conozco el estudio, no sé qué fue lo que incluyeron como efectos indirectos, pero el hecho de que una industria crezca o se achique o incluso aparezca o desaparezca, generalmente no tiene un efecto a nivel nacional. Es más Puede acotado. tener, sí, no me cabe ninguna duda en el caso de Huachipato, no me cabe ninguna duda. Pero hemos tenido cierres de empresas y apertura de nuevas empresas y los efectos son generalmente locales o a lo más regionales, pero no veo que haya un efecto a nivel nacional. Ya. ¿Y allí qué tan importante va a ser las decisiones que tome el gobierno con lo que le preguntaba hace unos instantes con el plan de reconversión para estas 20.000 personas que se van a añadir además al grueso de desempleo que tiene el país, que está en 8.3?
Sí, yo creo que en los planes de reconversión funcionan más o menos bien en gente joven, que tiene espacio suficiente para acomodarse y en el tiempo. Para Pero los viejucos reinventarse, como claro. yo, pero los viejucos como yo tenemos mucho menos posibilidades de reconversión y ahí lo que hay que hacer es probablemente un plan más bien paliativo, no de reconvertirlos a otras actividades. Eh, yo me imagino que la empresa, que desconozco verdaderamente cuál es el plan, han dicho que tienen muchos planes de salida convenientes para los trabajadores. Habría que ver cómo se materializan eso y si es necesario que el gobierno apoye la transferencia de trabajadores de un sector a otro, me parece que es razonable hacerlo. Bien, pero nos vamos a quedar pendientes porque esa es una noticia en desarrollo. Te queremos agradecer, Raimundo Soto, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, por ayudarnos sobre todo a comprender esta cifra del IPC de julio de 0,7%. Que te vaya muy bien. Muchas Gracias, gracias, Raimundo. Raúl y Carla. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, buen día.